saludar a la gente del canal. Dios te bendiga. Gracias por compartir cada domingo estos mensajes para la gloria de Dios y darle siempre un like para que de esa manera la palabra se siga extendiendo. Vamos a seguir con Primera de Tesalonicenses. Es una carta maravillosa. Hoy quiero compartir el versículo 11 y 12. 11 y 12. Vamos a leer la Reina Valera y yo voy a leer después la Nueva Traducción Viviente, que la Nueva Traducción la recalca de otra manera distinta. Primera de Tesalonicenses 4:11. Reina Valera. No importa, pero ahí se ve casi igual la traducción que él tiene. Dice, y que procuréis tener ¿qué? Quietud y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera como es mandado. Versículo 12 dice, a fin de que andéis honestamente para con los extraños, está hablando de los incrédulos, y no necesitéis de nada. La Nueva Traducción Viviente dice, a procurar vivir tranquilo, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así que eso les mando, para que por su manera de vivir se ganen el respeto. Mira qué hermoso. Para que se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Wow, maravillosa palabra. Y el título del mensaje es hora de despertar al mundo. Así se llama, es hora de despertar al mundo. Entonces fíjate que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de que a pesar de que la iglesia tenía muchos detractores, muchos enemigos, la iglesia tesalónica, Pablo les da a entender que vivieran con calma, que vivieran con tranquilidad. Y el Señor te dice hoy, yo quiero que tú estés con calma, yo quiero que tú hoy tengas tranquilidad. ¿Cuántos quieren tranquilidad del Señor? Tienes que estar tranquila. Por nada estés afanoso, por nada estés inquieta, estés inquieto. ¿Ok? Entonces fíjate que Pablo le dice, hey, por favor, mantengan la calma, la tranquilidad en su vida cotidiana. Y Pablo les daba esta recomendación, hombre, porque Pablo prácticamente experimentaba todos los días esta situación. Pablo vivía bajo la presión de sus enemigos. Pablo era un hombre que era demasiado perseguido. Es más, se presentaban azonadas porque Pablo predicaba la verdad. Muchas veces Pablo fue apedreado por sus opositores. Pablo vivía detrás de la reja por causa de la palabra. Si los pastores de la prosperidad vieran a Pablo hoy, analizaran la vida de Pablo, ¿qué dirían los predicadores falsos, los falsos maestros? Dirían, Pablo es un fracasado, porque Pablo estaba predicando de Dios y se la pasaba perseguido, presionado, apedreado, maldecido, prisionero, pasaba en ayuno, pasaba en vigilia, en alta mar, tenía que huir. O sea, el cristianismo, yo analizo la vida de Pablo y Pablo, con todos los problemas que tenía, Pablo seguía amando a Dios. Y no tanto eso, sino que alentaba a la iglesia. Yo quiero que en un momento tú te coloques los zapatos o coloques tus pies en los zapatos de Pablo. No era fácil. Y Pablo aquí le estaba diciendo a la iglesia, cálmense, hey, tengan tranquilidad. Sin embargo, Pablo, a pesar de que tiene una situación difícil, Pablo no se quejaba, sino más bien pedía oración por él. Decía, oren por mí. Y Pablo no renegaba de Dios, sino más bien le pedía a Dios que lo fortaleciera. No reniegues de Dios por ese momento difícil que estás pasando. Más bien pídele a Dios que fortaleza. Dile al que está al lado, pídele a Dios fortaleza. Pablo no se deprimía fácilmente. Es normal cuando tú tienes momentos difíciles
y no encuentras la solución, que te tienen prácticamente presionado, no es fácil. Pero Pablo pocas veces se deprimía. Más bien le decía a la iglesia: oye, iglesia, regocíjense. Vuelvo y se lo repito, regocíjense. Oye, Pablo detrás de una reja diciéndole a la iglesia: regocíjense. Y Pablo era un hombre, óyeme, increíble, que no se dejaba manejar por sus emociones. Pastor, ¿y cómo hacía Pablo para tener tanta acechanza sobre su vida? Y hablaba con una tranquilidad. Era eso, que Pablo no se dejaba manejar de sus emociones, sino más bien él se dejaba direccionar por el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia, donde le daba a entender que descansara en el Señor, que tuviera una vida tranquila, que todos estamos bajo el cuidado de Dios. Tu problema está bajo el cuidado de Dios. Amén. Tu enfermedad está bajo el cuidado de Dios. Tus hijos, aunque sean rebeldes, están bajo el cuidado de Dios. Amén. Todo está bajo el cuidado de Dios. Tu situación difícil está bajo el cuidado de Dios. ¿Tú crees que Dios no sabe tu necesidad? Claro que la sabe. Pero Dios está presionando algo en tu vida para que tú y yo aprendamos que bajo la presión sí se puede vivir en tranquilidad. Así es. Y algo que Pablo le dice era que vamos, hay que salir a trabajar, ¿verdad? Que a pesar de que la iglesia estaba siendo perseguida, Pablo le decía: hey, tengan una vida normal, que si los están atrapando, los están persiguiendo, los están acusando por ser de una secta llamada el camino, porque así lo decían los fariseos a los cristianos, le decían la secta del camino, así le decían. Entonces Pablo le decía: no le presten atención, que no temieran por sus vidas. Y Pablo a lo mejor les decía esto porque digamos, les recordaba a la iglesia: hey, recuerden lo que está escrito en el Salmo 32:8. Mis ojos están puestos sobre ti. Pablo le decía a la iglesia: recuerden que los ojos del Señor están puestos sobre ustedes. Dios los está guiando, Dios los está direccionando. ¿Y sabes qué decía Pablo? Pablo le decía: ocúpense de su negocio. Ocúpense de su negocio. Que sigan trabajando con diligencia. Que mantuvieran su nueva manera de vivir delante de los incrédulos. Y que trataran de no pedirle, oye, nada prestado a los incrédulos. Pablo decía eso. No le presten nada a los incrédulos para evitar a futuro un malentendido con ellos. Entonces, Pablo les daba a entender que se esforzaran trabajando y que ahorraran para escapar de las garras de la necesidad. Traten, si es posible, ahorrar para desprenderse o huir de las necesidades económicas. Entonces Pablo tuvo que confrontar a ciertos hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque algunos habían decidido abandonar sus trabajos. ¿Y por qué habían decidido abandonar sus trabajos? Hombre, porque Pablo les decía que ya Cristo venía. Ya Cristo viene. Y algunos dijeron: bueno, entonces no trabajemos más. Entonces algunos pensaron que el Señor se iba a presentar en unos cuantos días. Más bien lo que Pablo estaba dando a entender, que en todo momento se estuvieran renovando sus pensamientos, ¿verdad? Que estuvieran pensando en cosas buenas, en cosas agradables, afables, pagando bien por mal, cantando himno, alabanza. Que Pablo eso es lo que decía: hey, prepárense, pero no estaba hablando en términos laborales, en términos sociales, estaba hablando en términos emocionales, en su interior, que estuviéramos siempre pensando en cosas buenas, que ellos mantuvieran su hospitalidad. Pablo le decía: no al egoísmo, siempre generoso.
Eso es lo que nos quiere decir el Señor hoy. Que planifiquemos en la vida como si Cristo jamás viniera. Tú tienes que planificar en la vida temporal como si Cristo jamás viniera, para no caer en irresponsabilidades y sobre todo en esas frases que la mayoría de los cristianos mal utilizan, y es: hay que descansar en el Señor. Todo en el tiempo de Dios. Yo sé que eso es verdad, que hay que descansar en el Señor y que todo tiene su tiempo, y en parte tiene la razón. Pero ojo, no podemos echar a un lado las obligaciones diarias. Yo conocí una hermana en Cristo que ella no hacía nada, y cuando los 5 o 6 pelados que tenía le decía: hay que ayunar, y los pobres pelados no desayunaban, porque ella le placía decir que ese día era día de ayuno, y ella no hacía nada. Tenía que las otras familias ir a darle de comer a los niños. No podemos llevar el cristianismo a esos extremos. Entonces es importante que todos los días tenemos obligaciones. No echemos esas obligaciones a un lado. Y sabes que sería un mal testimonio con los incrédulos. Con los incrédulos. Seríamos un mal testimonio con la familia nuestra, aún aquellos que no se han acercado a Cristo. Entonces, ¿qué te dice Pablo, iglesia? Nos dice hoy que nos mantengamos constantes. Que nos mantengamos constantes con el propósito temporal que Dios te dio. Culmínalo. ¿Cuál es el propósito que Dios te dio? Bueno, tu profesión, tu vocación, tu negocio, tu empresa, tu empleo. La palabra, Pablo dice, nos da a entender que vivamos o culminemos con paciencia esa bendición, que mantengamos la tolerancia, el sacrificio. Y si aún en lo que tú has decidido planificar, si te tropiezas, vuelve, e inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más. Por eso te digo, trabaja, lucha como si Cristo no viniera. Trabaja. Lo que tengas que hacer, hazlo. ¿Ok? Mantente constante. Ahora, eso es en cuanto al propósito temporal. Pero en cuanto al propósito que para mí es el más importante, que es el propósito eterno, en el propósito eterno Jesús nos dejó varias tareas. Jesús nos dejó varias tareas. Y esas tareas, tú y yo tenemos que ejecutarlas con excelencia. Tremendo. Entonces, Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, dice: si ustedes no saben entender las cosas temporales, ¿cómo entenderán las cosas que son eternas? Creo que es Juan 5:12. Si ustedes muchas veces no entienden los misterios de lo temporal, ¿cómo van a comprender las espirituales? Como diciendo: hey, lo espiritual es más importante que lo temporal. Es decir, que Jesús nos está exigiendo que excelencia. Hagamos con excelencia todo lo que esté relacionado con el reino de los cielos. ¿Y cuáles son esas 3 tareas? ¿Cuáles son esas 3 tareas? Esas 3 tareas nos ayudan a zarandear el mundo. Nos ayudan a despertar el mundo. El mundo está dormido, espiritualmente hablando. Pero nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad, óyeme, de despertar al mundo, de acercarse más a Dios. Y muchas veces el mundo no quiere despertar, porque tristemente hay malos testimonios en las iglesias. Y lo que es peor, son tan atrevidos. Son ministerios puestos por el hombre, son ministerios puestos por el enemigo, donde ellos manifiestan tanta imprudencia que la gente no quiere saber nada de la iglesia. Pero menos mal que hay un remanente que Dios va a usar. Diga, ese remanente soy yo. Diga, ese remanente. Dígale al de al lado, ese remanente soy yo.
Ese remanente, ustedes se van a encargar de despertar al mundo. Amén. Ponme musiquita, mi amigo Boris, por favor. Porque lo que les voy a decir, algunos se van a tener que agarrar de la silla. Pero no importa, el que está al lado te sostiene. ¿Cuál es la primera tarea? Es una tarea sencilla. Mira, yo no sé por qué a veces los seres humanos nos enredamos, las cosas sencillas las complicamos. Entonces mira, la primera tarea está en Juan 5:39. Por Juan 5:39. Es la primera tarea, son 3 tareas. Y con esas 3 tareas son suficientes para que tú despiertes a tu familia, para que tú despiertes a tu vecino, para que tú despiertes a tu compañero de trabajo, para que tú despiertes a tu ciudad, a tu pueblo, a tu región, qué sé yo. Todo en la vida tiene un orden, y más en las cosas de Dios. Mira lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Mucho, demasiado. Mira, cuando compramos un libro es porque nos interesa el tema. ¿Cuál ha sido tu libro favorito? Tú solo lo sabes. Y lo compras por el precio que quieras porque te gusta. Es más, lo lees una vez y vuelves, lo lees otra vez. Lo recomiendas. Oye, te recomiendo un libro espectacular. ¿Y por qué lo compraste? Hombre, porque te edificó. Valió la pena leerlo. Y lo más lindo, aprendiste algo. Y lo compartes con tu familia, tus amigos. Y si tengo alumnos, mejor. Si soy profesor, mejor. Lo mismo pasa cuando lees un periódico. Así sea virtual, porque todo hoy en día es virtual. Y escoges la noticia que más te impacta. Antes, cuando se usaban los periódicos físicos, yo por lo menos yo leía y leía las noticias que más me impactaban, otras no. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene una ventaja grandísima comparada con los 2 ejemplos anteriores. La palabra, ¿sabes qué? Te lee el alma. La palabra te lee el corazón. La palabra te lee los pensamientos. La palabra te lee tus intenciones. Tus intenciones, la palabra te lo conoce. Claro, si tú se lo permites. Entonces la palabra no solo te da conocimiento, sino que la palabra hace una transformación en tu vida interior. Hace una transformación en tu vida interior. Tú no te das cuenta que ya tú no eres la misma de antes. Ya tú no eres el mismo de antes. Porque la palabra comenzó el proceso y lo va a culminar de manera exitosa en tu vida. Sabes que siempre recuerdas algo, que tus pensamientos y emociones están siendo renovadas todos los días, ¿ok? Ya tú miras la vida de una manera distinta, no como lo hace la mayoría. Ya tú no haces parte del problema, sino eres parte de la solución. Pocas palabras, oye, tú eres de la minoría y eres una minoría privilegiada. ¿Y por qué somos una minoría privilegiada? Bueno, porque aquí viene la segunda parte. Tenemos la oportunidad, la dicha de compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 15. Mira,
Tú lees la Biblia y empieza un cambio en tu vida. Ya tú no esperas nada de nadie. Cuando la Biblia, cuando la palabra se apropia de tu alma, ya tú estás tan fuerte y estás más interesado en renovar a aquellas personas que tú amas. Y ya no te pones como antes, que demandaba a la gente. Cuando uno no tiene la palabra, uno espera siempre algo de la gente. Del amigo, del esposo, de la esposa, de los hijos. La palabra te cambia esa manera de pensar. Ya la palabra te fortalece. Y tú sabes que ya tú no esperas nada de nadie. Estás tan llena de Dios que estás dispuesto a vaciarte sobre la gente. Es lo lindo que hace la palabra. Porque por eso es que Jesús dice: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, cuando yo como palabra, me alimento de la palabra, me voy pareciendo a Él en sus virtudes. Es cuando yo estoy lleno de Él, entonces hago la segunda parte. Mira lo que dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¡Cuán hermoso son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz! De los que anuncian el Evangelio de los bienes. Mira, cuando tú estás dispuesto a llevar las palabras de Dios, aunque no te pinten las uñas, tus pies están lindos. Amén. ¿Sí o no? Así es, pastor. ¿Por qué tus pies son una bendición? Porque vas a llevar esperanza donde no lo hay. Vas a formar cambios donde no lo hay. Vas a llevar alegría donde hay tristeza. Vas a libertar a los cautivos en el nombre de Jesús. Nos dio el privilegio que a través del mensaje de la salvación podamos alentar a los desanimados, a los que han perdido la esperanza en esta vida. Mira, hay gente que está perdida, pero como dice el hermano, no hay quien les predique la verdad. No hay. Hay cosas en esta vida donde tenemos que echar mano a cosas que necesitan urgente atención. Sin embargo, a pesar de que son urgentes, los postergamos una y otra vez. Eso es algo urgente, pero los postergamos. Y sabes que no tenemos idea de las cosas maravillosas que nos estamos perdiendo cuando no ejecutamos este segundo punto. Mira, no permitas que de muchas personas, no permitas de que hay personas, que quieren acercarse al Señor, pero no encuentran cómo. No hay quien les lleve la verdad a su conciencia. Y sabes que todas estas cosas suceden por falta de diligencia. Entonces, echemos a un lado la pereza. Echemos a un lado la comodidad. Como dice Eclesiastés 9:10. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y parece que las cosas urgentes de la vida se convierten en obstáculos con las cosas importantes. Hay cosas que tú tienes planificadas. Muchas veces tú tienes tu agenda. Esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer el lunes, el martes. Pero se te presenta algo urgente. Y a veces eso algo urgente como que te saca de ti y dices, oh, como que no lo tenía en mis planes. Y muchas veces nos pasa eso. El mundo está gritando, nos estamos muriendo, pero no hay nadie que nos lleve las buenas nuevas de salvación. Entonces los obstáculos muchas veces se convierten en piedra de tropiezo, ¿verdad? Parece que las cosas urgentes de la vida se convierten en obstáculos con las cosas importantes y nos causan molestia porque tenemos que aplazar
lo que es importante para mí. Hay momentos donde mostramos ansiedades en circunstancias que no ameritan acción. Hay ansiedades que tú tienes en tu vida porque tú crees que lo que tú estás viviendo amerita una importancia y no las necesitas. Hay cosas que todo está bien, pero amaneces con ansiedad. ¿Por qué? Por eso. Es algo interior. A veces hay ansiedades, hay veces que Dios nos bendice. Salomón tuvo ansiedad por la abundancia que tenía. Y esa ansiedad, ¿a dónde lo llevó? Porque la ansiedad ¿hacia dónde lo lleva? A la depresión. Si tenemos mucho, ansiedad. Si tenemos mucha demanda, ansiedad. Si tenemos que hacer tantas cosas, ansiedad. Entonces, hay valores en la vida que no son negociables. Sin embargo, no le damos la importancia que se merece. ¿Y sabes qué pensamos? Que otro lo haga por mí. Y quizás lo hace mejor que yo. Que se encargue otro de llevar la palabra. Yo estoy demasiado ocupado. Eso es para los pastores. No es para los líderes. Yo no tengo tiempo para eso. Hay un escrito extraño. Y no me vas a entender porque es extraño. Pero al final da a entender muchas cosas. Y me llama la atención porque dice: todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Pensó que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo lo haría. Esto terminó en que todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podía hacer hecho. En mis propias palabras, había tanto para hacer, pero nadie hizo nada. Eso es lo que quiere decir. Es decir, cuando Dios te delega algo y tú, para ti, lo urgente de Dios pasa a un segundo plano. Entonces tú dices: fulano, hazlo tú, que yo no tengo tiempo. Eso fue lo que le dijo al hombre. Mira, un ejemplo: Señor, deja que vaya a la casa de mi papá y haga sepelio con él. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven tú y sígueme. Lo urgente era que él siguiera a Jesús, no que enterrara a su papá. Hola. No todo lo importante en tu vida es prioridad para Dios. Por eso es que chocamos con el Señor. ¿Cuándo le está hablando Dios? Mira, hay tantas cosas por hacer y nadie hace nada. De hecho, Jesús dijo: orad por los obreros, porque mucha que es la mies y poco los obreros. Y te voy a dar un consejo, y ojalá que esto se te grabe para toda la vida, toda la vida. Esto que te voy a decir es importante. Los años pasan. Diga conmigo: los años pasan. Y las personas se mueren. Las fuerzas nuestras se gastan. Ya nuestro cuerpo no tiene el dinamismo de antes. Y sabes que muchos no lo lograron porque sus ídolos era la pereza, eran los perjuicios. ¿Qué dirán mis amistades si yo llego a predicar las buenas nuevas de salvación? Mira, la vida presenta oportunidades. Solo aquellos que se atreven con fe
son los que arrebatan el propósito de Dios. Óyeme, la vida es de oportunidades. No la dejes pasar. Si tienes la oportunidad de orar a un enfermo, deja el programa de televisión, deja Netflix quieto, por favor, y ponte a visitar a tu amigo, a tu amiga que te necesita. Tu visita, oye, solo tu visita produce alegría al enfermo. Visita al que está en la cárcel, visita al que está pasando hambre. Déjate estar tanto tiempo en la cocina llenándote de las tripas. Tenemos que despertar el mundo. Diga conmigo, tenemos que despertar el mundo. ¿Qué te digo? Oye, te digo algo. Estás a tiempo de restaurar tu comunión con el Espíritu Santo. Estás a tiempo de que revivas el don que el Espíritu Santo te dio. Es el tiempo de escoger tu celular y marcarle a tu familia, a un vecino, a un compañero de trabajo. Regálale un versículo bíblico, que ese versículo bíblico lo puede ayudar a cambiar de actitud. Ayer alguien me escribió, nos escribió a mi esposa y a mí, un familiar de un enfermo, y dijo: pastor, mi familia, la que está en la clínica, se alegró con sus visitas y les manda 1000 veces gracias. Entonces, oye, escucha, no dejes que otro arrebate tu premio. Dile al que está al lado, no permitas que otro arrebate tu premio. ¿Y cuál es ese premio? Ahí está, Romanos 10:15. Las buenas, tus pies son pies preciosos para el Señor. Eso no le toca al pastor, claro que le toca hacerlo. Pero ustedes también. No permitas que otro arrebate tu premio, ¿ok? Porque ese es algo que te pertenece. Y tercero, bueno, pastor, ok, leo la palabra, me edifica la palabra, me voy renovando mis pensamientos, mi carácter, mi manera de ser, cambio la actitud de la vida, ya la vida no la miro como antes, tengo tanta alegría, tanto amor, y voy y le comparto a mis amigos y todo. Pero, ¿y qué hago con los incrédulos? Que eso es lo que Pablo dice al final. ¿Qué hago con los incrédulos? Y te culmino con este tercer punto, donde Pablo dice: gánense el respeto sin incomodar a nadie. ¿Cómo no vamos a ganar incrédulos? Hay que ganarnos el respeto de ellos, de la gente que no cree, de la gente que le cuesta regañadientes entrar a una iglesia. Pablo dice: ¡hey! Gánense el respeto. Y esta es la tarea más difícil que nos toca a ti y a mí, porque da la impresión que el apóstol Pablo estaba molesto porque algunos hermanos de la fe se aprovechaban de la generosidad de algunos incrédulos para su beneficio personal. Y por supuesto que este era un mal testimonio para el cristianismo. Si usted necesita un favor, si usted necesita un préstamo económico, ojalá lo haga con la familia de la fe, pero nunca lo haga con un incrédulo, porque el día en que usted quede mal, ya usted sabe. ¿Ok? No estoy de acuerdo de aquellas personas que se montan en los buses
Y después de un pequeño sermón empiezan a pedir dinero a los que van en el transporte público. Eso es un mal testimonio. Tampoco estoy de acuerdo cuando yo voy al centro de Barranquilla, donde algunos se llevan unos altos parlantes y en medio de tanta gente incrédula empiezan a pedir dinero a los peatones, a los que van manejando en los transportes. Y claro, los incrédulos aprovechan todas estas falencias de estos hombres carnales para una vez decir que todos estos ministros del Evangelio son unos aprovechados. Entonces nosotros como iglesia debemos de manejarnos delante de los incrédulos con sabiduría y prudencia. Es más, Dios te va a bendecir tanto que tú le vas a dar la oportunidad de bendecirlos a ellos. Tú le vas a dar la oportunidad de bendecirlos a ellos. Y espero que tú no esperes nada a cambio. Dile al que está al lado, no esperes nada a cambio. A un árbol enfermo tú no le puedes exigir nada. Es que eso es lo lindo del cristianismo, que cuando tú y yo no conocemos a Cristo somos egoístas. Desde niño somos egoístas. Ponte a compartir un juguete con un niño para que vea. Un niño de 3 o 4 años, que uno de ellos sea el dueño del juguete y que llegue otro niño. La tunda que se dan los dos. ¿Quién les enseñó eso? El pecado original. ¿Quién les enseñó a ellos que eso era de ellos? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó que no compartieran con ellos? Nadie. Eso viene ahí. Entonces, cuando tú llegas a Cristo, una de las primeras cosas que se rompe en tu vida es el egoísmo. Ya tú no eres aquel, oye, ese jugo que está en la nevera es mío, y ahí cualquiera que se lo tome, alguno de ustedes. Ya tú dices, toma el jugo que se lo tome. Que nadie me toque la guanábana. Ya cambiamos. Es más, ya tú no le dices a tu esposa, oye, me debe 20,000 pesos, devuélvemelo los 10, mételo para acá. No, ya tú sabes que ya ustedes son un solo cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Ya saben los que se van a casar, ya saben. Repita, pastor, repita. No, ya eso sale en el video. Entonces, fíjate, iglesia, en cualquier área donde Dios te bendiga, bendice al incrédulo. Es más, tus buenas acciones pueden repercutir más fuerte que las muchas palabras. Así es. Tu buen ejemplo. Hay gente incrédula que no es necesario que tú le prediques. Tu buen ejemplo lo puedes arrastrar a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Más importante. Te voy a dar un consejo, sobre todo a las mujeres. Sobre todo a las mujeres. Cuando una vecina no muy creyente te venga a visitar y te venga a traer chisme y cuentos de la cuadra, no te metas, no influyas, no agregues. Métele versículo. Porque ¿sabes qué? Ella, la chismosa de la cuadra, va a decir, quien la venga al grupo de oración es más chismosa, hablamos ella y yo. ¿Cuántos dicen? ¡Cambia! Dile que está dando, ¡cambia! No, mira, mujer, hombre, quita esos temas ya. Oye, te tengo la última. Cambia ya esa idea, te tengo la última. Tú no sabes, a fulanita, Dios no te ha llamado para estar averiguando la vida privada de los demás. Dedícate a la palabra. Es una manera de ganarse a los incrédulos. Trata de ser solidario con los incrédulos si se puede. Porque hay incrédulos que son tremendos.
Trata de ser solidario con ellos si se puede. Después se acostumbran. ¿Ya? Ahora, Tengo una vecina así. cuando tú tienes una conducta, cuando tu conducta, tu manera de ser es intachable, y cuando tú eres demasiado generoso, eso facilita que el Espíritu Santo actúe de una manera más ligera en la vida del incrédulo. Claro, porque Cristo está en ti. Y lo que tú haces, el Espíritu Santo te encarga y dice, wow, me ministra tu modo de ser. Me agrada en cómo presentas el Evangelio. No un Evangelio agridulce, no un Evangelio a media. Entonces tenemos que ser sabios para ser ganadores de alma. Es el tiempo de hablar de la misericordia de Dios, pero también es importante hablar el día de la ira, porque el día de la ira se acerca. Y aquel día. El día de la ira está allá a la puerta. Así es. Como le digo a David, David, pórtate bien. Es lo único que yo te digo a ti, pórtate bien. Porque estamos a la puerta de la ira. Estamos en la misericordia, pero el tiempo de la ira de Dios ya se va acercando. De hecho, si Dios lo permite, el otro domingo vamos a entrar en el tema de cómo será el día del juicio final. No se me vaya a ir el domingo, ahora se me va a desaparecer todo. Porque usted no va a tener esa experiencia, usted no va a vivir la ira de Dios. Usted y yo vamos a experimentar la misericordia de Dios. La ira es para el mundo. Cuando Pablo está hablando de eso, es porque diciendo, hey, vamos, pilas. Tenemos que despertar al mundo para que ellos sean salvos de la ira. Porque el versículo que viene más adelante empieza a hablar de los que mueren en Cristo, de aquellos que vengan, cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar? Todo eso viene después. Pero mientras, ¿qué nos toca ahora? Dar un buen testimonio a los incrédulos. Lastimosamente la iglesia, la mayoría de las iglesias han perdido credibilidad. Porque hay algunos pastores que tienen las iglesias como negocio. Entonces por uno pagan todos. Y no debe ser así. Quien sostiene la vida de un pastor es Dios, no la iglesia. Si Dios te llamó, Dios te tiene que respaldar. Pero no tienes que apretar ni asfixiar a las pobres ovejas. ¿Cuántos creen en el sustento de Dios? Amén. Dios es el que te sostiene. Colócate sobre tus pies. Quiero orar por ti. Padre, te damos gracias por este mensaje en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde nos dice, hey, trabajen, que ustedes no dependan de los incrédulos, que dependan de lo que Dios les ha dado. Y yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tu iglesia, que nunca, oye, la necesidad que va a haber en el mundo, que está sucediendo en el mundo, no te va a ocurrir a ti. No te cargues si no se te han abierto puertas. Yo pienso que ya esas cerraduras están flojas. Amén. Yo no sé si ustedes han visto cuando hay un cerrojo y ya los tornillos están oxidados y los tornillos están a punto de caerse y es más fácil que la puerta se abra. Es lo mismo que está pasando en tu vida. Oye, los tornillos están oxidados. Amén. Y las puertas están pronto para abrirse para ti. Es una palabra que Dios te dice, no te angusties, no tengas temor. Y te digo algo, Dios nos puede cambiar la vida en cuestión de segundos. Amén. En cuestión de segundos. Lo digo por testimonio propio. He visto familias casi destruidas, echadas casi de su casa. Cuando le hago un tiempo para decir, mira, no puedes pagar el arriendo, no tienes cómo vivir, no tienes, todo era no tienes. Pero Dios cambió esa circunstancia en alegría. Viene un tiempo de alegría. Viene un tiempo en que Dios va a cambiar tu vestidura. Amén. Es un tiempo donde Dios hoy está quitando tu vestido de luto. Purifícanos, Señor. Hoy en día te vas hoy con las galas del Señor, vestidos de gala, vestido de lino fino,
te vas hoy con la gracia. Dios siempre ha estado con nosotros por medio de su gracia. Pero óyeme, dice el Cantar de los Cantares, ha llegado el tiempo de la tórtola. Amén. Cuando la tórtola cantaba era porque estaba llegando la primavera y se estaba yendo el invierno. Y te digo algo, el invierno se está yendo de tu vida. Amén. Los tiempos fríos, los tiempos sombríos, los tiempos de soledad, los tiempos de melancolía, los tiempos de tristeza, los tiempos de desaliento se están yendo. Está brotando la hierba, está brotando el árbol, está brotando, está brotando. Amén. Gracias, Señor. Dios nos regaló ayer a mi esposa y a mí, en el jardín de nuestra casa, unos hongos. Yo nunca había visto unos hongos tan hermosos que le tomé hasta foto. Yo le dije, Dios, aún las cosas escondidas que tú nos guardas son hermosas. Y sabes, hay algo escondido para ti. No te has dado cuenta, yo no me di cuenta y dije, wow. Y no sé cuántos días estaban ahí. Mira, la bendición la tienes escondida en tu casa. En tu hogar. Amén. No te has dado cuenta. Porque hay algo que tienes que hacer y lo vas a hacer pronto. Amén. Yo solamente abrí las hojas. Yo dije, wow. Ahora les voy a mostrar la foto cuando termine. Wow. Y así va a pasar. Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. De repente. Así es. Vas a abrir tu puerta. Vas a abrir las puertas de tu cuarto. Bueno, Señor. Vas a abrir tu celular. Vas a abrir el computador. Una buena noticia. Y vas a decir, wow. No lo creo. ¿Qué pasó? Mira, mira. Tú nos sorprenderás, Señor. Eso va a pasar. Porque yo sé los pensamientos. Pastor, pero yo tengo no sé cuántos años. A Dios no le interesa tus años. Pastor, es que yo no tengo experiencia. A Dios no le importa tu experiencia. Pastor, yo no tengo amigos políticos. A Dios no le importa los políticos. A Dios le importas tú. Amén. Amén. Dile gracias, Señor, por lo que vas a hacer en mi vida. Dios colocó una fortaleza en tu vida. Mira, ya no te van a doler las cosas como antes. Antes todo te dolía. Lo que hacía la gente te llegaba. Te querías morir. Ya no. Ahora estás fuerte en el Señor. Amén. Ya eres una mujer, un hombre fuerte. Ya tú no dependes de los aplausos. Ya tú no dependes de los likes. Ya no, tú no dependes si te llaman o no te llaman el día de tu cumpleaños. Ya tú no dependes de nada. Tú dependes del Señor. Tú dependes del Señor. Así que yo te bendigo. Que la gracia de Dios esté sobre ti. Que la gracia de Dios te acompañe en todo lo que hagas. Y que la gracia de Dios te prospere en todo lo que tú decidas. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén. Den un aplauso al Espíritu Santo.